Que el Señor me les bendiga. Nuevamente vamos a compartir la segunda parte referente al tema sobre la casa de Dios. El salmista decía: yo prefiero estar un día en la casa del Señor que 1000 días fuera de ellos. Prefiero estar en sus atrios que habitar en las regiones de maldad. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Qué bendición maravillosa de poder asistir a la casa del Señor. Y empezamos con el primer punto que habíamos compartido acerca de que el pastor no es el dueño de la grey, no es el dueño de la iglesia. No existe una sola persona en el mundo con ningún título, ya sea otorgado directamente por Dios o impuesto por sí mismo, o que el hombre se lo haya puesto, que sea capaz de estar por encima de la grey del Señor. La Biblia dice que eso ocurre en el mundo donde la gente se enseñorea y gobierna sobre ellos, pero dentro de la casa del Señor no es así. Por lo tanto, el pastor tiene muchas funciones. Una de las funciones que habíamos compartido tiene que ver con la instrucción o la educación de la palabra del Señor. Tiene que ver con la amonestación del pecado, la confrontación a las personas. Tiene que ver con el hecho también de lo que es el mensaje evangelístico a las grandes ciudades o al área urbana. Y de la misma forma también tiene que ver con la asistencia a los necesitados. Ahora que se ha dado esta situación tan lamentable como el COVID-19, la iglesia ha tenido una participación espontánea ante la triste realidad que ha asomado el hogar de muchas personas. Más allá de esa inseguridad, de ese miedo y de ese temor, se ha compartido una palabra que ha edificado. Hemos tratado de llevar ese mensaje no solamente por medio de YouTube o de Instagram, Facebook, sino que también a través de diferentes cápsulas que hemos estado enviando en el Ministerio en Casa, como también escritos y de igual forma a través de diferentes líderes en los grupos de los hogares, como en esta oportunidad ustedes que están en casa están siendo edificados. De esa misma manera también podemos decir que el pastor tiene muchos deberes, muchas responsabilidades, bastantes responsabilidades. Por hoy vamos a hablar entonces de las responsabilidades que los miembros deben de mantener con la pastoral. Ahora recordemos que el éxito de una congregación va a depender de cómo los miembros van a apoyar a la pastoral, y de una manera muy especial ellos van a cumplir con sus obligaciones y su servicio a Dios. Hay 3 áreas de servicio que son importantes. La primera solemos decir que se sirve directamente a Dios, que es la parte donde podemos hablar que somos sacerdotes, donde ministramos a un Dios vivo. La segunda parte se sirve, que tiene que ver con los santos, que es la parte donde una persona se encarga de discipular, de enseñar o de llevar un liderazgo para la edificación de aquellos que forman parte de su grupo. Y en tercer lugar, que tiene que ver con el hecho de la reconciliación universal, o cuando hablamos de la reconciliación universal, estamos hablando del deseo de Dios es que todas las almas se salven y que se arrepientan, que todas las almas pasen de muerte, de condenación a la vida eterna. Es el deseo de Dios, que todas las almas se salven. Pero aún así sabemos que no va a ser de esa forma, porque muchos no van a hacer eco de este gran deseo de Dios. Muchos van a vivir tras sus placeres, sus deseos, y de una forma u otra van a rechazar el Evangelio, que es el único medio por medio del cual Dios se ha dado a conocer. Ahora entendamos esto, pero aún así la iglesia sirve, y eso lo vamos a ver a través de diferentes campañas, medios radiales, televisivos, internet, tratados, diferentes oportunidades donde uno puede aprovechar las diferentes fiestas o diferentes eventos que van relacionados con el calendario nacional del país, y uno los aprovecha para, de una forma u otra, llevar adelante el mensaje de salvación. Las bolsas de comida, la asistencia social, todas son herramientas que se utilizan no solamente para suplir una necesidad, sino que también se utilizan para llegar al que menos tiene.
y llevarle el evangelio, que es el único que puede cambiar, transformar y devolverle al hombre, o llevarlo a ese punto de esa restauración para que el hombre copie ese modelo que Dios dejó establecido a través de la santidad. Seguimos entonces que el éxito va a depender entonces de cuánto los líderes y los miembros de la iglesia estén dispuestos a apoyar a la pastoral. Esto significa de que si se apoya puede haber un éxito, pero si no se apoya también va a haber un obstáculo terrible, tremendo. Y ese va a ser el tercer tema que vamos a compartir. Aquellas cosas que impiden entonces el progreso y el desarrollo del crecimiento, más allá de un crecimiento numérico, un crecimiento integral sobre la congregación. Y para ello entonces vamos a compartir aquellos puntos que son muy importantes. Y el número 1, que todo miembro de una congregación debe hacer por su pastor, es orar por estos. Recuerden, la oración es la necesidad más grande que el hombre tiene, y entre más alta sea la responsabilidad de un hombre, de una mujer de Dios, necesita mucho más oración por parte de la iglesia. Voy a abrir un paréntesis. La pregunta sería, ¿cuánto tiempo al día usted le dedica a orar por sus pastores? ¿Cuántas veces los pastores han tomado una medida, han tomado un lineamiento, han expuesto la visión y han marcado un camino para seguir, y en vez de unirnos, nos retiramos o no brindamos ese apoyo que se espera y somos iguales a aquellas personas que están en contra? Entonces debe haber un alto en este momento y entender que así como los pastores no son dueños de la grey, pero están puestos allí para reprender, para corregir, para exhortar, para edificar, ellos también van a necesitar, o vamos a necesitar, de que usted se sume a la visión y usted apoye la obra de Dios. Entienda que usted es un canal y un medio por medio del cual Dios puede utilizarlo para grandes cosas. Y entre esas grandes cosas no solamente tenemos la edificación de la iglesia, sino la salvación de su propia familia y los objetivos y planes que usted tiene trazados. Por eso la Biblia dice, deleítate en mí y yo te voy a conceder todos los deseos de tu corazón. Lo segundo que vamos a ver son algunas series de textos bíblicos para que usted los pueda leer ahí en casa. Estaríamos hablando en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 11, donde el apóstol Pablo está sugiriendo la importancia de la necesidad. Recordemos en el libro de Hechos cómo los apóstoles fueron librados de cárceles, de persecuciones, de momentos donde su vida estuvieron al punto de humanamente decir, donde ellos pudieron haber muerto. Pero la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. La oración del justo puede mucho. Y esa oración hizo que se abriera la cárcel, se rompieran las cadenas. Esa oración hizo grandes milagros. Por ejemplo, el caso de Pedro, que salió de la cárcel. Ahora yo le animo a usted a que usted siempre tome un tiempo sólido para orar por su pastoral. Señor, bendice al pastor, a la pastora, glorifícate en su ministerio, en su vida. Ayúdame a ser un líder o un miembro de la iglesia que logre estar cerca, Dios mío, para ayudarle y apoyarle en todo lo que necesita. Ore de una forma que sea edificante. No ore, ay Señor, tú, Dios mío, cuida al pastor, Señor, tú no sabes a cuántas cosas se expone. Dios mío, yo no sé si él de pronto, en medio de esta necesidad, él es capaz de tomarse un trago de cerveza, de agarrar la ofrenda y los diezmos. No, Señor, no ore de esa forma, jamás lo haga de esa manera. Eso sería, estamos hablando de un pensamiento, de una semilla que el enemigo ha sembrado en su mente. Debe de orar de una forma que sea agradable, de una forma que sea honesta, puro, loable. Como dice la Biblia, si hay algo digno en que pensar en esto. Esa es la forma de orar. Sus temores y sus miedos, eso déjeselo a quien lo pueda llevar. Porque usted no puede llevar esa serie de cosas. Señor, ten misericordia y ayúdame, Dios, ahora que salgo del trabajo, que ninguna bala me agarre y me quite la vida, que ninguna persona me confunda con otra y me entierre un cuchillo. Señor, por favor, ten misericordia y no permita que ninguna brujería llegue a mi vida.
Señor, ten misericordia, no permitas que los alimentos que acabo de comer vayan a producirme un daño estomacal y esto me lleve a la muerte. Señor, no permitas que yo esté cerca de ninguna explosión. Señor, no permitas, por favor, que no me caiga ningún satélite, ninguna bomba, nada, Dios, que yo te he guardado, te lo suplico, por tu amor, ten misericordia. Esa no es la forma de orar. Hay un modelo en el Padre Nuestro de cómo orar. Usted tiene que entender que la oración va a ser fundamental. Empiece con el Padre Nuestro y siempre recuerde que sus pasos son muy simples y sencillos. Y Jesús le dijo a los discípulos: primero, glorifica a Dios. Segundo, pídale al Padre que la voluntad de Él sea la que se establezca en la tierra, así como se establece en el cielo. Pídale por las necesidades que usted tiene, su alimento, su protección, todo lo que es la providencia, no solamente para usted, para sus hijos. Interceda por las peticiones de la iglesia. Interceda por el país, interceda por las naciones del mundo, por la paz en Jerusalén. Interceda porque haya un avivamiento, que las almas se conviertan. Ora en esa dirección. Y también confiese sus errores, sus pecados, sus miedos, sus temores. Lléveselos delante de Dios. Y cuando está allí, dígale: Señor, hazme entender si hay algo malo en mi corazón, Dios, para sacarlo y presentarlo delante de ti, para que tú lo corrijas. Y ayúdame a vivir en paz con todos mis semejantes, a no maldecir cuando alguien me maldice, a no lanzarle una piedra que me la tiró, a no hablar mal de ninguna persona, aunque de mí digan lo que sea, a no señalar, aunque me señale todo el mundo, pero ayúdame a ser un pacificador, porque estos serán llamados hijos de Dios. Ayúdame a ser una persona con hambre y sed de justicia, porque seré llamado hijo de Dios. Entonces usted debe de entender que la oración es muy importante. Es muy importante. Usted no puede vivir sin la oración. Usted necesita la oración. ¿Cuántas veces debo orar? Señores, en la mañana, en la tarde, en la noche. ¿Cómo puede orar? Con los ojos cerrados o abiertos. Puede orar en el carro, mientras se baña, mientras está caminando, mientras está sentado. Puede hacerlo con voz audible, puede hacerlo de rodillas, puede hacerlo recostado en la cama, como usted quiera, puede orar. Lo único que Dios te pide es que tengas fe. Y a la mayor entrega de la oración, tu forma de orar va a ser muy diferente. Y tú te vas a dar cuenta, porque si te vas a encontrar con Dios, van a haber momentos en los cuales te vas a tener que caer del suelo de rodillas. Y solo vas a tener que adorar su gloria. Hay muchas formas, pero lo más importante es que tengas fe y que empieces desde ya. Lo segundo que usted puede hacer por la pastoral es rendirle lo que nosotros llamamos una obediencia voluntaria. La Biblia dice: obedeced a vuestros pastores y estéis sujetados a ellos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Primera de Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué es la rebelión? La desobediencia. Aun cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, lo primero que Dios le pide al hombre, ¿qué es? Que el hombre obedezca. Dios hizo el árbol de la vida, de la muerte, el conocimiento del bien y del mal. Mejor dicho, perdón, el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios lo puso. Dios come cuantas veces tú quieras del fruto que produce el árbol de la vida. Pero el hombre se descuidó y desobedeció a Dios comiendo del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Así que el primer pecado, ¿cuál fue? La desobediencia. Y desde ahí en adelante, créame, todo el mundo es desobediente. A nadie le gusta sujetarse. Es más, nos sentimos molestos, incómodos cuando la autoridad nos pide: Señor, deténgase su licencia. Nos molestamos y nos ofendemos cuando en la calle nos piden la cédula. Es más, recuerdo una anécdota. Iba a viajar hacia República Dominicana. Yo estaba vestido bien. Ustedes me van a ver a mí siempre con tenis, con ropa cómoda, holgada. Por situaciones de salud, en mi columna tengo que estar lo más cómodamente posible.
pero yo tengo sacos, camisas, corbatas, cantidades. Y en una ocasión recuerdo que regalé más de 50 corbatas, porque a mí me habían regalado más de 100 corbatas. Y en una ocasión recuerdo que parte de esas habían venido a ser parte de un tío que había partido a la presencia del Señor. Y ropas y sacos y así vivimos. ¿De qué forma vivimos? ¿De qué manera vivimos? De una forma donde nosotros no queremos aparentar o presentar que la santidad o la verdadera relación con Dios va a estar etiquetada con un saco y una corbata. Es bueno hacerlo. Es bueno presentarse de esa forma. Pero también uno puede ser una persona sencilla y simple. Eso no te hace menos hombre o menos mujer de Dios. Y el tema de la vestimenta lo hablaremos en otra oportunidad. Pero yo estaba en el aeropuerto y recuerdo que una persona se me acerca y me empieza a pedir mi documento, pasaporte, boleto de avión y un montón de cosas, y me va a hacer una cantidad de preguntas y la gente me mira. Yo, espérate un momentito, caballero. ¿Cuál es el problema que tienes? Tú no estás viendo mi pasaporte, que soy panameño y que voy a salir. Yo pasé por migración. Ya yo tengo todo listo. No sé a qué se debe esto. ¿Cuál es el problema? Él me dice, ¿te incomoda que haga mi trabajo? Pero si tú vas a hacer trabajo, quiero que esto que estás haciendo conmigo, lo hagas con todas las personas. Y entre eso me dice, ¿y dónde tú vives? Y yo, bueno, no sé cuál de las propiedades que yo tengo quiere que te dé. Pero ahí después me sentí mal. Me sentí mal porque me di cuenta que no había obrado de la forma correcta. Y luego le dije, oye, discúlpame, no te preocupes, tranquilo. Y empezamos a compartir, a conversar y terminamos bien. Él se fue por su camino y yo por el mío. Pero muy bien. ¿Y saben qué pasa? Cuando a veces sentimos que lo que es nuestro derecho somos vulnerables. Cuando alguien pasa un poquitito de la raya y se mete con nosotros. Y es triste, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos reaccionado de forma que no consideramos sea la mejor? Jesús, ¿qué dijo? Si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Si te quitan la túnica, no le niegues la capa. Jesús no nos mandó a defender nuestro derecho y nuestra posición como personas que vamos a partir de la premisa, Señor, permite que oremos para que fuego del cielo descienda y los mate a todos. No. No somos hijos del trueno, no somos Boanerges. Somos hijos de Dios. Y esto nos debe hacer reflexionar que en algún momento los pastores, aunque no son nuestros siervos, no son nuestros dueños, no son nuestros amigos directamente, no son nuestros padres, no son aquellas cosas que nos definen. Si es nuestro siervo, los mandamos que hagan lo que nos dé la gana. Si son nuestros amos, nos sometemos a todos los que nos pidan y nos exijan. Si son nuestros padres, le demos un respeto y una honra. Nuestro jefe, solamente vamos a obedecerle en los motivos de trabajo y no en lo demás. No es nada de eso. Recordemos que los pastores son atalayas puestos por Dios. Y Él mismo lo dijo. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos os darán cuenta a Dios por vuestras almas. Y obedecerlo de forma voluntaria, estando sujeto. Eso no lo inventé yo. Eso está escrito en la palabra hace más de 2000 años. Jesús lo dijo. Y vayamos a Génesis y encontremos la caída del hombre fue producto de la desobediencia. Qué cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces luchamos contra nuestro yo y nuestro ego? Imagínense, en una oportunidad estaba ayudando una célula, recibo una llamada del pastor que me dice, todos pasen a la iglesia, suspendan las reuniones que están teniendo porque vamos a tener una reunión importante en la iglesia en este momento. Y yo me molesté, pero ¿qué le pasa al pastor? Está loco. Si yo acabo de empezar la red aquí, ¿cómo él me va a decir que? Eso estaba empezando el caminar con Dios. Los años pasaron y entendí qué era mejor, los sacrificios o la obediencia. ¿Cuál fue el error del profeta? No. Él no se equivocó. Él le dijo, espera que yo llegue. Su error no fue demorarse el tiempo para llegar. El
El error fue de Saúl, el rey, porque él se desesperó y escuchó la voz del pueblo, pero no llega, pero apúrate, vamos a hacer sacrificio, y perdonó a todo lo mejor del ganado y la vida del rey. Hizo como él quiso. Cuando la voz de Dios era: mata a todo animal, mata al rey, no dejes a nada vivo. El hombre dejó lo mejor del ganado, de la carne que existía, y dejó con vida al rey. Cuando Samuel llegó, le quitó la vida al rey. Y lo peor que hizo Saúl, fue haber hecho sacrificio de holocausto, cuando eso solamente lo podía hacer el sacerdote. Y a veces es un error cuando un miembro de la congregación quiere hacer aquellas cosas que no ha sido autorizado para hacer o no ha sido comisionado. Es como los hijos de Aarón, que ofrecieron fuego extraño y murieron en el altar. Es como el pueblo cuando se rebeló porque Moisés había demorado mucho, 40 días. Y obligaron a Aarón que le hiciera un becerro de oro. La tierra se abrió y se los comió a todos, a los que se rebelaron, a Datán, Coré y Abiú. Y también ahora en este caso los que estaban en contra de la voluntad de Dios fueron muertos a espada. Yo les voy a decir algo, miren. Una cosa es que nuestro yo, nuestro deseo, nuestra voluntad siempre esté rendida a los pies de Cristo. Ese es nuestro peor enemigo, por encima del diablo, por encima del mundo, por encima de todo. Porque cuando aprendemos a que esto que está en nosotros, con lo cual estamos caminando, como decía Pablo, porque el bien que quiero hacer no hago sino el mal que está en mí. ¿Quién me ayudará a vencer esto? Hablando de su lucha interna. Es allí donde usted debe de entender esto. El caminar de Dios se va a basar en su vida, en que usted sea obediente a la palabra de Dios, en que usted la ponga en práctica, en que usted sea diligente. Si Dios dice tienes que orar, ora. Si Dios dice que tienes que leer la Biblia y meditar en ella, hazlo. Si Dios te dice que tienes que ayunar, ayuna. Si Dios te dice que tienes que dar tus ofrendas y tu diezmo, hazlo. Si Dios te dice que tienes que testificar y evangelizar, hazlo. Si Dios te dice que te apartes del mundo, hazlo. Si Dios te dice que obedezcas a tus pastores, hazlo. Si Dios te dice que cambies tu manera de hablar, de vestir, que corrijas tus principios, hazlo. Porque de eso se trata este camino. Este camino no es una religión, no es una nueva moda, no es algo alternativo. No es como aquello que existe para aquel que quiera aprender a bailar y se inscribe para tomar los bailes. No. No es como aquel que quiera aprender a disparar y a un polígono. No. No es como aquel que quiera lanzarse de paracaídas y empieza a inscribirse para los cursos. Tampoco es así. Porque esas son opciones. Pero todo lo que es un mandato, un decreto, una ley, lo que está establecido, Dios lo hace por nuestro amor, porque nos ama y quiere lo mejor para nuestras vidas. Lo tercero, tenerle respeto, cariño, admiración y estima. Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Miren lo que dice: reconocimiento, que respeto, como trabajan entre vosotros, reconocimiento y estima, presiden y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ay, mis hermanos, entendamos esto. Entendamos esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted le hizo un regalo a sus pastores? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo invitó a sus casas a una cena? ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a compartirle un testimonio o decirle a través de una carta lo mucho que está agradecido por Dios de su vida? Los pastores muchas veces son olvidados y abandonados. Yo les voy a decir algo.
me sorprende. Y es un testimonio corto, pero me sorprende. Mientras se daba la cuarentena, recibíamos una llamada de una persona que me decía: pastor, usted tiene una cuenta de banco porque quiero depositarle una ofrenda porque sé que la cosa está difícil. Y les voy a decir a esa persona: no se congrega en la iglesia. Esa persona no tenía ni que hacerlo, pero fue algo que nace de su corazón en el momento. Y aunque yo no considero tener una necesidad en ese momento, bueno, la aceptamos. ¿Pero qué le quiero decir con esto? Que a veces, aunque uno no se dé cuenta, hay personas que tienen un gran amor y un gran afecto hacia los pastores. ¿Cuántas veces algunas personas salen de viaje y mientras están de viaje ven un detalle? Este para mi pastor, este para mi pastora. ¿Cuántas personas a veces están en casa solamente esperando, ya sea el domingo o otro día de la semana, para hacer algo, y lo hacen con mucho amor? Un desayuno, un almuerzo y una cena, pero lo hacen para sus pastores. Y saben, yo pienso que estas personas hacen esto porque, aunque no le hayan leído en la Biblia textualmente que Dios dice que hagan esto, es porque aman y le tienen un gran respeto a sus pastores. Recuerden que el pastor piensa en los que no tienen alimento en la mesa. El pastor busca ayudar a aquellos que no tienen. Eso es lo que hace la pastoral. Pero cuando una oveja de la manada, un hermano o una persona se inquieta para hacer algo por sus pastores, está demostrando que tiene un respeto, una admiración y un amor por ese hombre, por esa mujer de Dios. Algo que impide que la obra de los pastores se desarrolle es precisamente la falta de respeto. Recuerdo la anécdota de un pastor que le solicitó al líder de caballeros porque él vivía muy lejos. El líder de los caballeros vivía cerca. Le reunieron a algunos caballeros ya que al frente de la iglesia estaba el monte, había crecido. Y es la casa del Señor, es el terreno de la iglesia. Y él le pidió al hermano: pasó un domingo, pasó el siguiente domingo, iban para el tercer domingo. El pastor llegó su ropa a la oficina, se cambió mientras estaba en la escuela dominical y agarró el machete, agarró la máquina y fue a cortar el monte. ¿Se imagina usted? Fue a la oficina, se quitó la ropa, se puso ropa de trabajar y se fue a tumbar el monte. Y cuando él sale con el machete, los hermanos se dan cuenta y algunos dejan de dar la clase para ir a ayudar al pastor, y el pastor se le quería decir: hermano, disculpen, no se preocupen, sigan en la escuela dominical. Y él, con el machete y con la máquina, empezó a limpiar el monte. Una vez termina, pasó a la oficina, se arregló, se cambió, usó su ropa, su camisa, su corbata y predicó como si nada hubiera pasado. ¿Qué ustedes creen que sucedió después de allí? El líder de caballeros y algunos hermanos le pidieron perdón, que eso no iba a volver a pasar, que ellos se les había pasado y que estaban completamente arrepentidos porque no habían obedecido o no habían sacado el tiempo para dedicarle un tiempo a la casa de Dios. Ahora usted pregúntese: ¿por qué tantas veces el pastor tiene que hacer muchas cosas? Porque los que tienen que hacer el trabajo no lo hacen. Y repito, esto no debe de hacer que ningún pastor se ofenda, se moleste, se enoje. Por esto lo lleva al hecho de que tendrá que hacer muchas cosas cuando algunos voluntariamente no quieran obedecer. Y les digo algo con todo amor y con todo cariño a usted que está allí. Podemos aprender de los errores y los ejemplos de otros, o podemos aprender de nuestros propios errores. Por algo sí le voy a decir: ame, respete, estime a sus pastores. Hágalo.
La gente habla mal de los pastores, barbaridades de los pastores. Como en una ocasión mi padre decía que todos los pastores eran ladrones, vividores, etc. Él decía eso. Pasados los años me acerqué y le dije: padre, ven acá. Usted me decía que todos los pastores eran ladrones, vividores. Yo creo que usted me diga a mí si yo soy un ladrón y un vividor. Yo creo que usted me diga si su hijo, que fue incluso escolta del presidente, del príncipe de España, de Felipe de Borgoña, y que fue un hombre altamente estudiado en el área de lo que es el área militar, concursos en Colombia, España, etc. Un hombre entregado a las fuerzas de defensa de Panamá. Pero que usted me diga a mí si ese hombre que se jubiló es un vividor. Su hija, una mujer estudiada con altos grados de responsabilidades en diferentes lugares de trabajo. Yo creo que usted me diga si esta mujer que aún trabaja y que es jefa de contabilidad, si es una vividora. Claro que se tuvo que tragar sus palabras. Como habrá muchas personas que van a hablar de los pastores y van a decir y decir porque a alguien dijo algo malo de ellos y a alguien de pronto no le cayó bien y empezó a hablar y a afirmar y a decir cosas que la mayoría son falsas. No digo que algunas sean verdades porque no hay ningún pastor que sea perfecto, pero quiero decirles que cuando algunas de las personas terminan conociendo a los pastores, dicen: oiga, yo tenía un concepto equivocado de usted porque yo pensaba eso de usted. Y esa es la triste realidad, que nos dejamos llevar por opiniones, por sentimientos y por ocasiones y cosas que a veces no deberían de llenar nuestro entorno, nuestra realidad con los pastores. Es que el pastor no me felicitó en mi cumpleaños. Es que el pastor jamás ha querido venir a mi casa. Y tú le dijiste que cumplías años, tú lo has invitado a tu casa. Son preguntas que deben de partir por delante y no poner la carreta por delante de los caballos. Hay cosas que solamente y faltaría ver cuál es la motivación y hacia dónde nos está dirigiendo esa forma en la cual nos estamos relacionando con ellos. Somos causantes de división dentro de la iglesia, somos causantes de impedir un crecimiento de la iglesia, o somos personas maduras y sensatas para poder trabajar con hombres y mujeres que no son perfectos, que hasta incluso pueden cometer pecados y errores, pero que han sido puestos por Dios y que de seguro Dios no se ha equivocado, porque si han sido puestos por Dios, tendrán amor por el rebaño, porque sabe que no es de ellos, sino es de Dios. De la misma forma, hay un tercer punto importante que usted debe de hacer. Usted debe de apoyar a sus pastores cuando tengan situaciones, necesidades, problemas o cosas que sean de índole personal. Usted tiene que preocuparse por ellos y estar allí. Porque recuerden, no son hombres que sean infalibles, todopoderosos, no. Son hombres humanos con debilidades y con una gran situación de problemas que jamás se lo van a contar a usted directamente, porque su vida no va a ser pública. No va a ser algo que todo el mundo debe de saber. Si hoy desayunó o no desayunó, si comió o no comió, si durmió o no durmió, si tiene buena salud o no tiene buena salud. Pero aún así, a pesar de eso, van a haber necesidades y pruebas en particular. Estaba yo el día lunes compartiendo con una familia que había perdido a un ser querido y me tocó llevar el mensaje a aquel culto fúnebre. Y recuerdo estando en el cementerio compartiendo con ellos, me decía uno de los familiares que la esposa del hombre fallecido, en este caso era una pastora, ella tuvo que enterrar a su nieto de 14 años, que en una situación se fue a un baño de estos que son de hueco, y se fue en el baño y se ahogó dentro del baño, que no es un baño de estos que se hacen en el campo. Usted se imagina el dolor de esta mujer al perder a su nieto de esa forma. Nieto, hijo, no recuerdo, pero usted se imagina una mujer anciana
Hay cargas que un anciano no puede llevar. Hay dolores que están profundamente dentro del corazón del hombre, de la mujer de Dios. Sí, llega un momento que el caparazón y el cuero de uno se vuelve como el de un elefante, un rinoceronte, que no cualquier cosa lo logra penetrar. Pero aún así somos seres que en algún momento nuestras emociones van a estar siendo vulnerables, nuestro vacío de tener buenos amigos, el hecho de no poder gozar con una familiaridad o del hecho de pasar y dar más allá a un grado de amistad y de una profunda connotación con algunos miembros, puede hacer que algunos dejen de verlo como las personas que son. Pero a pesar de todo, usted tiene que interesarse por sus necesidades. Otro punto importante, número 5, seguir su buen ejemplo. Seguir su buen ejemplo. No, Señor, no me diga a mí que no ve nada de qué seguir en sus pastores. No diga eso. Sería injusto, será como el niño, el bebé allí que de pronto solo se alegra con el padre cuando le lleva un regalo. Pero cuando el papá lo castiga o lo regaña, el bebé, el niño dice: no te amo, no te quiero. ¿Qué pasa muchas veces? No es que llegamos a ese punto, pero se logra ver que hay personas que cuando se sienten que el mensaje fue fuerte y le cayó a su parabrisa o a ese paraguas que llevaban y en vez de que el paraguas y el parabrisa no sufrieran ningún daño, se desmoronan porque consideran que ese mensaje fue directamente para sus vidas, que fue algo que el pastor sabía y conocía y lo hizo. Y no digo que van a haber momentos donde uno tenga que hablar algunos puntos para corregir y que todo el mundo sabe de qué se está hablando, pero la mayoría de los mensajes que siempre van a predicarse por un buen pastor, un hombre que ame la congregación, son mensajes para corregir, mensajes para redarguir, pero sobre todo para sanar y para edificar. Así que uno tiene que ver el buen ejemplo. ¿Qué sería un buen ejemplo? Este hombre, esta mujer de Dios, cómo han apacentado la obra, cómo han cuidado sus vidas, cómo han permanecido firmes a través de los años, cómo han ayudado en medio de la necesidad, siempre han tenido una palabra de aliento, siempre son personas positivas y que nos llevan a una mejor relación con Dios, siempre han estado atentos y dispuestos a ayudarnos en cualquiera de las necesidades que tengamos. A eso me refiero, a imitar lo bueno, y si usted considera que hay algo malo, deséchelo, porque no somos infalibles de ninguna forma. Pero entienda esto, siga el buen ejemplo. Y lo otro que también es importante, que es muy importante, usted debe de hacer como miembro de la iglesia, que es muy importante que usted haga, usted debe de aprovechar las oportunidades que la iglesia va a presentarle. Si hay una escuela dominical, asista a la escuela dominical. Ahí usted va a ser instruido en la palabra de Dios. Si hay reuniones juveniles, si usted es joven, asista. Si son reuniones de damas, ahora más que nunca, damas, actívense. Busquen a las damas que están apartadas o a las nuevas damas que se han ganado para el Señor. Caballeros, involúcrense. A veces le digo algo que siento como que, por ejemplo, hay un grupo donde tenemos más de 40, casi 50 personas, grupo de lo que es ministerio en casa, y al momento de las oraciones siempre son la misma persona. Y uno se queda, pero ¿para qué hay tantas personas anotadas aquí? Si es para que interactúen, para que se animen, para que escriban, para que se motiven. Pero algunas personas están en su mundo y saber en qué mundo están. Y esto sí lo digo de forma muy seria y responsable, porque aquí estamos tratando un asunto que es importante. Mientras no tengamos la oportunidad de asistir al santuario, tenemos que hacerlo de esta forma. Yo sí le animo que si usted es parte de un grupo, comparta con ese grupo. Si usted es parte del cuerpo de Cristo, relaciónese con ese grupo. Sea joven, sea dama, sea caballero,
Sea niño, su deber es involucrarse. Y yo le animo por último, sea fiel y leal en su gran servicio para Cristo y para la obra de Dios. Que ahí donde estás, Dios te continúe bendiciendo. Voy a regalarte un texto bíblico. 2 Corintios 3, versículo del 2 al 3. Oramos. Padre Celestial, glorifícate y bendice de manera muy especial a todos los que se encuentran reunidos en cada uno de estos diferentes grupos. Bendíceles, Dios, que ellos se animen a seguir adelante, a avanzar y a tener una búsqueda genuina de tu rostro. Mi Dios, te lo pido en el nombre de Jesús, en quien confiamos y creemos. Gracias, Señor. Y ayúdanos a pronto a volver a tu casa, Dios, y poder pasar el tiempo que así tú nos permitas, Dios, en comunión con ellos, hasta que tú nos quites la vida, Dios, en tu amor, para estar contigo, o se dé tu retorno a través de tu Hijo. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me les bendiga grandemente.